El nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, obliga a Pimentel a actuar. Lo obliga a actuar poniéndole un ultimátum. O él o ambos. Y me refiero al ex ministro de Educación, Ángel Hernández. Ustedes recordarán que yo develé aquí el entramado de la OSI con detalles y con evidencias, ¿no? De lo que estaba haciéndose ahí el señor Juan Javier Cruz Benzán, director de la OSI, la Oficina de Cooperación Internacional, pero también lo que estaba haciendo el propio Miyagi desde el INAFOCAM con la hermana de este señor, que es su vicerrectora. No con ella, sino la vinculación, para que ustedes sepan cómo viene la cercanía. Porque la UAPA estaba haciendo negocios por más de 168 millones de pesos con INAFOCAM, mientras Ángel Hernández es ministro o era ministro de Educación. Pero también tenemos a la OSI, el hermano de esta señora, mano derecha de Miyagi, la señora Magdalena Cruz Benzán, para que ustedes vean las conexiones que habían. Pero no obstante a eso, el escándalo de la OSI, que asciende a 966 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos, dicho esto por el propio Carlos Pimentel, todavía se estaba manejando de manera muy escueta, muy extraña, muy como ineficiente. Y pareciera simple incompetencia, pero no, nada más lejos que esto. Y eso lo demuestra la actitud que ha tomado el nuevo ministro, porque a días de asumir el cargo, y aquí les voy a dar unas revelaciones importantes, puso como condición sine qua non el hecho de recibir al ministerio. Y esto, ojo, esto fue una condición para recibir finalmente el ministerio. Si no, ni siquiera lo iba a recibir para que el escándalo picara y se extendiera. Ustedes saben que el presidente Abinader explotó públicamente contra Miyagi, ¿no? Y había ordenado una investigación profunda con relación a lo de la OSI, por eso el margen de tiempo. Ahora, cuando el nuevo ministro asume, Luis Miguel de Camps, que se topa, que está viendo lo que hay, el ultimátum que dio, bueno, no asumo el ministerio si no puedo entrar con mi jurídico. Y el único cargo que ha desvinculado, inmediatamente entró, fue el jurídico del Ministerio de Educación. Y entró con una persona de él, con otro abogado de confianza, para poder no solamente recibir, sino gestionar la documentación, porque aparentemente todo lo que se armaba en el Ministerio de Educación de manera irregular tenía una aquiescencia extraña desde el propio despacho del ministro, en este caso, desde la unidad que tiene que ver con los asuntos jurídicos, que es la consultoría jurídica. Entonces, el hecho de que el ministro tome esta decisión tiene doble implicación. La primera es que aparentemente Luis Miguel de Camps no quiere, de alguna manera, asumir el rol a partir de las irregularidades que estaba haciendo Miyagi. Pero sobre todo, se la jugó. Digo yo, Luis Miguel aquí se la juega, ¿no? Y tira para adelante a Miyagi, haciendo que la investigación de ahora tome un curso penal. Y yo voy a mostrarles aquí más información relevante al respecto, porque digo esto. Miren este comunicado que emana de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Cito, lo pueden ver en pantalla. Información de interés. La Dirección General de Contrataciones Públicas depositó este jueves ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, 3 resoluciones vinculadas al proceso de contratación. Básicamente, el proceso de contratación, ahí dice, llevado a cabo por la OSI, titulado, recuerden esto porque lo hice en el otro corte donde hablé detalladamente y mostré las evidencias, el equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional, segunda etapa. Ese mismo proceso que fue el que denuncié, el que va por los 966 millones de pesos, aquí Carlos Pimentel envía 3 resoluciones vinculantes y lo manda directamente a la PEPCA
para que se investigue por el tema de posible corrupción administrativa. ¿Qué quiere decir esto, señores? Bueno, esto tiene varias lecturas. Le dije que tenía doble implicación y tiene varias lecturas. La doble implicación, yo dije la primera, es la de que Luis Miguel no quiere, de Camps, que de alguna manera se le vincule. Y la segunda es que el presidente de la República le había regañado públicamente a Miyagi por esto. Ahora bien, ¿cuáles son las lecturas que tiene? Primero, de alguna manera, Carlos Pimentel, aunque está accionando para dejar en evidencia, ¿no?, y en contra de Ángel Hernández, yo no veo forma lógica que puedan argumentar desde la Unidad de Cómputo de Contrataciones del Estado que no tenían conocimiento, que esto los agarró de sorpresa, porque el proceso no solamente fue licitado y fue adjudicado, sino que tengo la información que hasta se le pagó el 20%. Lo que quiere decir es que los organismos de control, no solamente la Dirección General de Cómputo y Contrataciones, sino también la Contraloría General de la República, dieron el visto bueno a eso. Y cada evidencia que presente Carlos Pimentel ahora de vicios en ese proceso son evidencias en su contra. Son evidencias en su contra porque actuó directa o indirectamente con cierto grado de complicidad. Porque si usted no tiene la capacidad de fiscalizar para que eso no pase, la justificación para usted no quedar incriminado es falsedad. Le falsearon algún proceso, algún documento vital que usted lo vio como bueno cuando era malo. Ahora, una o varias inobservancias en el proceso, que usted las aprobara así por así, implica complicidad. Igual que con el tema del Intran. Ustedes recordarán que Carlos dio para allá el proceso del Intran de Hugo Veras y Jochi Gómez sin que el Intran tuviera los recursos apropiados. Unos recursos que llegaron después, cuando el ministro de ese entonces, Paliza, hiciera las gestiones, ¿no? Ustedes recordarán. ¿Qué pasa aquí en el minero? Ese dinero fue ubicado, ¿no? Fue puesto en una certificación aparte para ese proceso. Fue licitado el proceso, fue adjudicado y se pagó un adelanto de un 20%. Ahora, ¿qué viene a colación? Carlos Pimentel somete ante el PEPCA esta investigación con evidencias, ¿no?, para un proceso penal, mientras Luis Miguel de Camps, ¿no?, se pone a disposición directa e indirectamente de la investigación para que salga todo y caiga Miyagi. Yo le decía a ustedes en el corte anterior que Miyagi va a quedar mal. Está a un pie de la cárcel. Y esto me llama a la atención. ¿Por qué? Porque aparte de que Ángel Hernández Miyagi contó con toda la anuencia, todo el apoyo en sus desatinos, en sus locuras y en el desastre que hizo en educación, contó con la venia presidencial, ahora no cuenta con ese apoyo. Pareciera que lo están tirando para adelante. No solamente Miguel Lecam, parece que Miguel Lecam está accionando a través de una orden. Dijeron, bueno, pareciera que el presidente dijo, bueno, ya esto es demasiado, mucho con demasiado. Ya viene Jenny, se está estrenando, necesita un caso de este gobierno para quitarse el mote de que es una herramienta política y tiene que caer algún caso del gobierno. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, y esa es la otra lectura. Vamos a dar un ejemplo. Así, saca provecho la nueva procuradora con un caso del gobierno. 2, nos quitamos de arriba uno que no nos conviene, porque era muy evidente lo que estaba haciendo. Y 3, me funciona eso como escarceo, ¿no? Como mensaje a los demás para que pisen fino. Miren cómo va el asunto. De alguna manera quieren utilizar a Miyagi ahora como un ejemplo. Un ejemplo para los demás funcionarios, pero sobre todo, y es lo que yo veo, que ese ejemplo es para la sociedad. Para que se vea que si cae un funcionario del gobierno actual, son transparentes. Lo que pasa es que no habían sido tan burdos como Miyagi. Mire cómo este entró, vino y funcionó, mire cómo lo están castigando. Y en esa vuelta han metido a Luis Miguel de Camps. O se metió él solo, o él quiere casarse con la gloria
Y los políticos señalan que lo que más le conviene al político, que sabe que va a cometer errores, que sabe que tiene los compromisos de dejar pasar algunos negocios, es el borrón y cuenta nueva. Yo soy de lo que pienso, bueno, a nosotros nos conviene que en tema penal y de persecución en contra de la corrupción, aunque sea por colores que se busquen, bienvenido sea. Ahora, cuando tú tienes esto dentro de tu propio gobierno, cuando tú ves que un funcionario que contaba con todo el apoyo, con la luz verde del propio gobierno, y luego que cae en desgracia, ¿no? Que se calienta, le dan para allá, tú tienes que poner tu barba en remojo. Tienes que poner tu barba en remojo. Y ahora Luis Miguel de Cama tiene muy difícil, porque tiene que apostar, y más que apostar, encomendarse, ¿no?, a la buena aventura de que él no se ve en la obligación, como se han visto muchos de los funcionarios en muchas instituciones, a sumarse a la estructura de corrupción que hay en el Estado para darle para allá y dejar pasar algunos negocios, porque le pudiera estar pasando lo mismo a él en un futuro no muy lejano. Ustedes recordarán que los escándalos del Ministerio de Educación de Miyagi no son cosas de ahora. Esto no es lo más novedoso ni lo más profuso que ha hecho la gestión de Miyagi, no. La Guapa, que mencioné, donde está una hermana del que fuera el director de la OSI, que es el escándalo que hoy nos llama a crear este contenido, que trabaja con Miyagi, trabaja en la Universidad de Miyagi, que tenía o que tiene negocios por más de 168 millones de pesos con el Estado mientras era ministro. Y Miyagi dice descaradamente, tiempo después, ahora para justificar de que no continuara, que él puso su renuncia, es porque hay algunos conflictos de intereses evidentes entre él ser el ministro de Educación y ser un suplidor del Estado. Oye, qué belleza. Después de 3 años siendo ministro, 2 o 3 años siendo ministro, después de varios negocios y contratos firmados y entregados, después de colocar gente de su cercanía, de su confianza en puestos clave, y después de autorizarle negociaciones de casi 1.000 millones de pesos, es que él ve el conflicto de interés. Y no solamente él, Carlos Pimentel en compras y contrataciones y Santana, creo que es el apellido, del Contralor General de la República, que a la sazón, estoy buscando el nombre para darle el nombre completo, que me gusta ser muy preciso en las informaciones que doy. Félix Antonio Santana, correcto. Félix Antonio Santana es el Contralor. Tienen que pronunciarse, dar una explicación de esto. Estamos hablando de casi 1.000 millones de pesos, que ahora va a un proceso de investigación penal en el PEPCA acelerado, cuando hay otros casos que han sido más evidentes y más viejos de este gobierno. Entonces aquí, el darle para allá a Miyagi con esta advertencia directa del nuevo ministro, que entró con su jurídico, que no se atrevió a aceptar el ministerio sin tener el control del departamento jurídico para las evidencias contundentes, con los procesos, con el debido proceso, sacarla y mostrarla como evidencias, a cargo y a descargo, evidentemente, para lavarse las manos, para entrar limpio, ¿no? Entonces, también está tirando para adelante a Miyagi. Y eso quiere decir que eso no se va a quedar ahí, señores. El sector económico poderoso al que responde el exministro no se va a quedar con las manos cruzadas y va a intentar, de alguna manera, amedrentar a Luis Miguel de Camps. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, no que se doblegue, sino que emita algunas informaciones o informes favorables para Miyagi y se salga con la suya. Así que debemos estar atentos, con ojo avisor, de las acciones puntuales que vaya a tomar el nuevo ministro a partir de ahora, porque esto apenas empieza. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.